Cordial saludos, estudiantes del curso Componente Física General. Debido a que surgieron muchas dudas en la sesión 2, les hago este video pues como aclaratorio y especificativo. Aquellos estudiantes que todavía no tengan claro esta X es el último dígito de su código y en este caso voy a decir que sea el 0. La velocidad inicial serán 10 metros por segundo y el ángulo inicial serán 70 grados. Que les dicen que por favor arrastren esa cinta y se ubiquen y determinen la Y máxima simulada y la X máxima simulada, ¿cierto? Pero también les dicen que determinen la Y máxima. ¿Cómo determinamos la Y máxima calculada? Entonces la vamos a determinar con esta ecuación. Entonces las había indicado. Entonces la velocidad inicial, esta distancia inicial pues será 0, pero va a ser b sub 0 al cuadrado, esos 10 metros por segundo por el seno de 70 grados al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y luego les dicen que determinen la X máxima, esta distancia también va a ser 0, que es la inicial. Y vamos a determinar 10 metros por segundo al cuadrado, por favor unidades, por el seno de 2 veces 70 grados sobre la gravedad. Así se determina esta actividad. En la actividad 2, ¿qué les dicen? Les dicen, obtengan una tabla en la medida en que van a aplicar una serie de ecuaciones. La primera que van a aplicar es que van a determinar el tiempo de vuelo. ¿Cómo determinamos ese tiempo de vuelo? 2 veces esos 10 metros por segundo por el seno de 70 grados sobre la gravedad. Luego nos dicen que hay un delta T, ese es el que vamos a usar, el tiempo de vuelo sobre 20, ¿cierto? Entonces, ese primer valor que nos dé ahí es el que colocamos aquí. Luego sumamos ese valor y lo colocamos aquí a ese último que nos dio. Y así sucesivamente, a todos les vamos a ir sumando ese valor y vamos a armar esta tabla. Luego nos dicen que la distancia para ese primer valor del tiempo de vuelo, vamos a obtener la distancia con esta fórmula, ¿cierto? Y luego vamos a obtener Y de t en metros, recuerden. Pero, ¿cuál tiempo es el que vamos a usar? Ese delta t, el tiempo de vuelo sobre 20, pero el que vaya sucediendo en cada tiempo, ¿cierto? Espero que eso va a ir a una gráfica, ¿cierto? Les dicen, van a graficar eso, lo van a introducir en un Excel y les tiene que dar una curva de esta manera. Es importante que cada una de las gráficas, por favor, tenga su título. Aquí lo dice. La gráfica lleva un título que indica los nombres de las variables. Los ejes X y Y llevan rótulos que indican el símbolo de las variables y sus unidades. La gráfica lleva un nombre, des en cuenta. Entonces, el gráfica, la trayectoria teórica para una velocidad de 10 metros por segundo, en el caso que yo dije, y un ángulo θ de 70 grados centígrados. Listo, pues ahí no hay espero que pues sencillamente ustedes introducen los datos para ejemplificarles. Ustedes lo pueden hacer de esta forma, introducen los datos, ¿cierto? Van a insertar, van a gráficos y lo hacen así, ¿cierto? O lo pueden hacer de otra forma, el que no les salga, lo puede hacer sencillamente igual, van a insertar a gráficos de dispersión y aquí le dan con el mouse derecho, le dicen seleccionar datos. Voy a seleccionar, le dicen agregar. Entonces en X, ¿quiénes van a estar? Van a estar estos datos, ¿cierto? Y selecciono todos los datos. Estos datos no son los correctos, solo coloqué unos valores ahí. Y luego le digo, borro lo que está en esa casilla y luego le digo que en el otro eje va a ir esto.
¿cierto? Le doy a aceptar y le doy a aceptar y tengo mi gráfica de nuevo. Listo. En la actividad 3 que les dicen que deben a esa parábola que se obtuvo en el simulador, ¿cierto? Lo que van a hacer es un muestreo grueso de algunos puntos de esa parábola. Arrastre la cinta métrica y coloque su origen. O sea, esto ya es de observación, por eso se llaman datos experimentales sobre lo que a ustedes les dio en la simulación. Y lo que van a hacer es tratar de plasmar, ¿cierto? Y van a comparar las dos gráficas. Las van a traslapar en una sola, pues para verificar y analizar y concluir. Luego sigue la práctica de la segunda ley de Newton, ¿cierto? Que es la que les generó inconvenientes. Entonces, lo que les voy a indicar es que la mayoría de estudiantes están trabajando sobre la guía que no es. Yo les envié un mensaje y les dije que la guía la habían actualizado. Yo primero les envié una guía, pero luego la actualizaron en el punto que me están preguntando, pero igual en la anterior también se puede hacer. Listo, entonces aquí les dicen los de código 012 van a trabajar con tierra, los de 3, 4, 5 van a trabajar con la aceleración de Urano, 6 o 7 con la de Júpiter y 8 o 9 con la de Luna, ¿cierto? Entonces van a ir a este simulador y aquí eligen, pues dependiendo de con cuál aceleración van a trabajar. Luego aquí calculan con qué masa, pero des en cuenta, lo que quiero que les quede claro es que aquí estamos trabajando con gramos, ¿cierto? Luego nos dicen que la masa 1 y la masa 2 sean iguales dependiendo del último dígito. Si su dígito es 0, van a trabajar con 2 masas de 50 gramos y así sucesivamente. Luego les dicen que teniendo las masas identificadas, escriban el respectivo espacio de la tabla y realice el primer lanzamiento para una distancia de 2 metros. Esta la tienen que hacer muy bien porque de esta tabla depende de la pregunta que me están haciendo. O sea, es con estos datos con los que ustedes van a trabajar. Allá les dicen, refiérase a la actividad 1. Entonces van a cambiar esas distancias. Aquí sencillamente las van a cambiar, pero recuerden igual que resetean cada vez que vayan a hacer una simulación. Recuerden que allá les están diciendo en metros y aquí está en centímetros, igual en gramos, kilogramos. Deben fijarse que todas las unidades estén correctas. Luego les dicen realice la gráfica de esta posición, distancia, tiempo, para esas 7 parejas ordenadas y obtenga la ecuación. Entonces venimos aquí, por ejemplo, ¿cómo obtienen la ecuación? Se paran ahí en los puntos, le dan mouse derecho y le dicen agregar línea de tendencia. Vamos a escoger la polinómica de grado 2 y vamos a insertar que nos presente la ecuación en el gráfico. Ya teniendo esta ecuación, pues va a ser de la forma, en vez de esa x cuadrados, como tener el tiempo al cuadrado, ¿cierto? Y viene la siguiente pregunta que nos dice, por inspección, determine qué valor es x u y, que va a ser la distancia inicial, la velocidad inicial y la aceleración. Entonces, por inspección nosotros sencillamente miramos cuál es el valor independiente. Esa será la velocidad inicial. La distancia inicial. ¿Cuál es el valor que acompaña a x? En ese caso t va a ser 3.5149, ¿cierto? Porque nos dicen por inspección en base a esa ecuación. Y la aceleración, recuerden que es un medio de aceleración, entonces uno tiene que despejar para poder obtener la aceleración inicial.
les estoy resolviendo la guía. Listo. Luego les dicen que ahora las masas sean diferentes, para que cuando masa 1, les dicen cada estudiante trabaja con el valor de la masa asignada para M1 y de manera libre selecciona un valor para la masa 2, ¿cierto? Y vuelve y hace la práctica y simula el tiempo. Simula el tiempo. Analice esos resultados. Y aquí viene, digamos que lo más importante, y donde debe haber la fundamentación, y es donde me preocupa porque les dicen hagan el diagrama del cuerpo libre y demuestren esto. Para yo poderles explicar el diagrama libre les estoy entregando el ejercicio desarrollado. Pero para mí lo importante es que ustedes puedan comprender. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué fuerzas actúan en la masa 1? ¿Qué fuerzas actúan en la masa 2? En la masa 1 actúa la tensión y el peso de la masa 1. En el cuerpo 2 actúa la misma tensión, ¿cierto? Una fuerza de rozamiento que en este caso va a ser 0. La normal en el eje Y el peso 2 en el eje Y. Hacemos para la segunda ley de Newton la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Las fuerzas que actúan sobre el cuerpo 1 va a ser el peso 1 menos la tensión porque son en sentido contrario y eso va a ser igual a la masa 1 por la aceleración. Las fuerzas que actúan sobre la masa 2 va a ser la tensión menos la fuerza de rozamiento que en este caso va a ser 0 igual a la masa 2 por la aceleración. Las sumamos, ¿cómo nos va a quedar? El peso 1 menos la tensión, más la tensión menos la fuerza de rozamiento. Eso va a ser igual a la masa 1 más la masa 2, factorizamos aceleración. Y eso es lo que nos están pidiendo que demostremos. Aquí, utilizando eso, demuestre. Luego mire, y aquí es la tabla donde les digo que ese ejercicio lo reestructuró el director, donde les cambia, pero aquí lo detallado es que deben tener en cuenta cómo van a determinar esta aceleración y les dice en base a los datos obtenidos en la actividad 1, ¿cierto? En la actividad 1, ¿qué obtenían? Tiempos, ¿cierto? Tiempos. Entonces, ¿cómo les quedaría aquí una tabla? Ustedes deben determinar la aceleración para cada uno de esos tiempos. Y pueden aquí anotar esos tiempos, pues para que les quede claro, para que puedan llenar esa tabla. ¿A qué va a ser igual? Digamos, ustedes recuerdan la ecuación, y para mí es importante repasarles esto, las ecuaciones de la distancia del movimiento uniformemente acelerado. Si dice, esta ecuación x igual a velocidad inicial, se me va a acabar el tiempo del video, nos permite calcular en el movimiento uniformemente acelerado con rapidez inicial. En este caso nosotros no tenemos rapidez inicial. Vamos a hacer que esa distancia va a ser igual a 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Nosotros necesitamos determinar la aceleración. Para cada caso mi aceleración va a ser igual a 2 veces esa distancia sobre el tiempo al cuadrado. Y van a decir, ¿pero de dónde salió? Vuelvo y les explico, se me va a acabar el tiempo del video. Esa ecuación que les acabo de mostrar, que es 1/2 de aceleración por tiempo al cuadrado. Este 2 pasa al numerador, el t al cuadrado pasa al denominador y me queda la fórmula. Entonces voy a colocar los datos en esta columna para los diferentes tiempos y la diferente posición. Y la idea es que se cumpla esto, ¿cierto? Y si no, deben escribir por qué. Pero aquí lo que sencillamente van a llenar es una tabla de datos. Finalmente, eso es todo. Recuerden, el día de mañana deben entregarlas y recuerden el formato da 30 puntos, entonces ese formato está en el anexo. Revísenlo por favor y quedo atenta a cualquier duda. Discúlpenme, he estado con mis sustentaciones del curso Pensamiento Lógico Matemático. Es verdaderamente tedioso, pero por eso quise hacer este video para no dejar de hacerles la asesoría.